2.5% tributan al Estado. Este canal tributa 16%. Sin ir lejos, que por si es que existen utilidades, hay que pagar el 25% anual de las ventas. También tenemos tributos para operar como medios de comunicación. Pagamos un tributo del 2% a todas las ventas brutas del año. Y así, son unos cuantos de los tributos que pagamos nosotros como medio de comunicación. Pero y los cooperativistas solamente 2.5%. Y vienen aquí a exigir menos. A ver, vamos a revisar los cuadros que hemos preparado sobre las demandas de los mineros cooperativistas. ¿Qué demandan? La promulgación del proyecto de ley del impuesto consolidado al oro, régimen tributario del oro. El sector exige la aprobación del proyecto de ley de régimen tributario para consolidar el aporte de 4.8% por sus actividades extractivas. Porcentaje logrado a base de presión en octubre del año pasado, pese a que la intención del gobierno era cobrarles al menos el 7%. A la actualidad, 2.5% tributan los mineros. Bueno, para hablar del tema económico de lo que representa el oro y comparándolo con otras actividades seguramente económicas similares, extractivistas, vamos a conversar con Gonzalo Chávez, él es economista. Buenos días, Gonzalo, un gusto tenerlo aquí en LTP Informa. Muy buenos días, Jorge Luis, un saludo cordial a toda tu audiencia. Muchas gracias. A ver, están pidiendo menores tributos a un sector que ya tributa poco. Pero bueno, eso nos hace ver que hay otros sectores como el de la soya, por ejemplo, que también tributa un 6%. Estas desigualdades en cuanto a la tributación de empresas formales que tenemos en Bolivia, además tan pocas, menos de un 15% en Bolivia son empresas formales que están tributando el 16% junto con los otros tributos anuales y demás. Bueno, mira, hay una enorme injusticia tributaria, por supuesto, en nuestro sistema, porque vale la pena colocar un contexto de lo que significa la minería del oro, que, digamos, está en auge en los últimos 5 o 6 años. El año pasado, Jorge Luis, han exportado 3.000 millones de dólares. Fue la exportación más importante de Bolivia y fue la primera. Después vino gas, soya y otros minerales. Y como ustedes han mostrado muy claramente, tributan 2,5% de ese total. El gas natural, que exporta un poquito menos de 3.000 millones de dólares el año pasado, tributa 2.000 millones de dólares. Y los cooperativistas mineros tributan solamente un 2.5%, como 60 millones de dólares al año. No, claramente, ¿no es cierto? Ahí hay pues una renta que está siendo capturada por este sector. Ahora, este sector no puede presentarse simplemente como grupos que no tienen privilegios. El sector aurífero, ¿no es cierto?, se ha convertido en transnacionalizado. Participan de este grupo empresas peruanas, colombianas, brasileras. Es una industria muy grande, son 3.000 millones de dólares y que muchos de esos 3.000 millones de dólares no los vemos en el país como impacto económico, por ejemplo. Además, no te olvides, como ha dicho muy bien la nota, reciben subsidio de los hidrocarburos en el tema del diésel, entre 20.000 y 30.000 por mes, ¿no es cierto?, necesitan para producir las dragas, que son ya actividades industriales sumamente duras. No te olvides también que el impacto ambiental que tiene la cooperativistas mineros del oro en general y en particular la que es ilegal, ¿no es cierto?, es brutal. Bolivia a nivel mundial es el primer importador de mercurio y ese mercurio va a parar a las aguas de nuestros ríos, en particular del norte de La Paz, por ejemplo. Entonces, el impacto que esto está teniendo sobre la economía boliviana es brutal y es una renta que está siendo apropiada hace muchos años. Este gobierno de Evo Morales y también de Arce Catacora han convivido
y han tenido de alguna manera un cierto pacto con estos grupos para que capturen esas rentas gigantescas. Por supuesto, cuando tenías rentas enormes del sector hidrocarburos, que en el año 2014, por ejemplo, llegaban a 5.200 49 millones de dólares, pues no te interesaba cobrarles a los cooperativistas mineros. Ahora que ha caído la renta del gas significativamente y el gobierno raspa la olla, por supuesto que estos 3.000 millones de dólares se vuelven muy apetecibles y pues deberían estar pagando por lo menos entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Mira la distancia que hay ahora, es enorme. Y lo que ahora quieren los cooperativistas mineros que han secuestrado la paz, ¿verdad? Es pagar simplemente 4.8%, que es la negociación anterior que habían hecho. Entonces, claramente es un grupo privilegiado que tiene una élite económica muy rica. Este es la nueva rosca minera, ¿no es cierto?, en Bolivia. Por supuesto que hay gente pobre, con dificultades enormes, pero yo te diría que es un típico sector que tiene una composición social donde hay un grupo enorme de privilegiados, muchos de ellos que no son de Bolivia, que se benefician de este boom en el sector aurífero que representa 3.000 millones de dólares de exportaciones. Y no te olvides que a eso hay que añadirle todavía el contrabando de entrada y de salida del oro. Entonces se trata, por supuesto, de un sector con unos enormes privilegios que lamentablemente los han otorgado en los últimos años, ¿no? ¿Cómo tenemos la posibilidad de hacer una comparación con otras actividades económicas en el país de tributación? Bueno, mira, en términos de comparativos, para ponerlo, las personas contribuimos 16, 17%. El sector gas contribuye con 80% de regalías. No te olvides que el oro, al igual que el gas, es un recurso no renovable y es un recurso patrimonio de todos los bolivianos. Por eso se pagan regalías, ¿no? Porque se va desgastando obviamente la producción de oro y después a futuro ya no va a haber. Los precios del oro han estado en alrededor de $2.000 la onza Troy, o sea, está altísimo el precio porque a nivel mundial, por la crisis internacional que vivimos, las guerras que están en curso, el oro se convierte en un refugio. Entonces mucha gente, como hay mucha incertidumbre a nivel internacional, pues acude al oro. Entonces tú tienes otros sectores mineros que pagan un poco más, pero digamos las comparaciones significativas son con las personas, con las empresas, con el sector de gas que paga, como te digo, entre 60 y 70% del total de sus exportaciones. Entonces, 2% es absolutamente ridículo, ¿no es cierto?, frente a otros sectores que pagan 20, 30, 40%. Y no nos olvidemos también que se les da subsidios. Imagínate, entonces, no pagas impuestos y encima tienes un subsidio enorme, ¿no es cierto?, al diésel porque sus dragas y sus equipos funcionan con diésel. Entonces, es pues una situación sumamente desigual respecto a otros sectores que pagan mucho más impuestos. Los servicios pagan más impuestos, las actividades productivas pagan más impuestos. Por supuesto, todo esto en el marco de los formales, ¿no? No nos olvidemos que, como tú bien decías, entre 15 y 20% de la economía en Bolivia es formal, el resto es informal y muchas de ellas no pagan impuestos. El modelo económico en el país ha sido construido en base a esta creación de rentas, que en el caso de los mineros les dan la posibilidad de capturar una renta con tasas impositivas sumamente bajas. Pero también hay otras rentas que no están pagando y que el gobierno las administra para crear grupos de apoyo, como es el caso de los cocaleros o de los comerciantes grandes, no de los chicos, de los comerciantes grandes, los gremiales gigantescos que también pagan pocos impuestos, o inclusive, como tú decías, hay sectores solieros que pagan y pocos impuestos. Entonces el país que ahora no tiene la lluvia de plata que venía del sector hidrocarburos, lamentablemente el gas se ha hecho gas por falta de exploración y producción
en el tema gasífero, pues los otros sectores, en especial la minería, en este caso en concreto el oro, pues prácticamente no paga impuestos. 2% es una burla, ¿no es cierto?, frente a los 3.000 millones de dólares que se manejan en este sector de exportaciones, y también vemos que mucho de este dinero no entra a Bolivia, sino se queda fuera, ¿no? Sí, eso era donde quería ir. ¿Cómo podemos encontrar el movimiento económico que genera en el país? 60 millones tal vez es la figura del tributo, pero ¿en qué otras formas podemos encontrar que el oro genera un dinamismo económico de consumo en el país? ¿O qué porcentaje de esos 3.000 millones se va? Bueno, mira, es muy difícil saber, pero te pongo un ejemplo. ¿Cuánto tiempo le ha tomado a Santa Cruz tener una agroindustria de aproximadamente 2.700, 2.800 millones de dólares de exportación? Yo diría como unos 40 años por lo menos. Esos 2.700 como impacto económico en la región se ve, sí se ve. Santa Cruz se ha convertido en una ciudad moderna, hay inversiones de diferente tipo, inmobiliarias, en fin, ¿no es cierto? Uno ve los 2.700 millones de dólares. Tú ves los 3.000 millones de dólares que exporta el sector minero en La Paz, tú ves los 3.000 millones de dólares que exporta este sector, digamos, en las regiones como Teoponte o en el norte de La Paz, no lo ves, ¿no? Lamentablemente, esta es una minería ya transnacionalizada. Muchos de los cooperativistas tienen concesiones que simplemente alquilan a empresas, la mayoría ilegales, transnacionales, colombianas, peruanas, brasileras, ¿verdad? Y ese dinero, pues una vez que sale de manera legal o ilegal, pues se queda afuera. La mayoría no entra y entra a un circuito, porque este oro, ¿dónde va? Este oro va a la China, este oro va a la India. Entonces, el circuito económico que se ha producido, la cadena de valor es transnacionalizada, y buena parte de este dinero, de este dinero por la exportación de nuestro oro, no vuelve. No te olvides que hay mucho contrabando también de oro peruano que entra a Bolivia y que lo exportamos como boliviano, porque es una maravilla, pues un tributo bajísimo. No te olvides también que Bolivia tuvo que vender sus reservas de oro del Banco Central de Bolivia y se esperaba una reposición del oro. El oro se vendió como 17 toneladas de las reservas internacionales que había en el Banco Central Bolivia. En realidad se los volvió dólares porque estaban en oro físico. Y se dijo que comprándoles a los cooperativistas mineros y otros sectores se iba a reponer. Eso no ocurrió en absoluto. Por lo tanto, tienes una descapitalización también como Estado, porque no está entrando a la proporción suficiente las 17 toneladas. Creo que han cobrado 200 o 300 toneladas, o sea, nada. Entonces, claramente estás frente a un problema sumamente complejo, pero que requiere un Estado fuerte, ¿no es cierto?, que cobre impuestos, regule mejor el sector, porque el impacto ambiental es brutal. Los últimos meses hemos visto cómo Bolivia estaba llena de humo y el impacto que eso tiene sobre la situación del país, ¿no es cierto? Pero lo mismo ocurre con el tema minero. Las contaminaciones que estamos teniendo son tremendas y a veces irreversibles. Estamos matando ríos y eso pues tiene impactos de mediano y largo plazo muy serios que afectan absolutamente a todos los bolivianos, no solamente a las regiones y a las poblaciones que están sufriendo, muchas de ellas de origen indígena, ¿no es cierto?, donde se explora el oro, sino también a toda la población, por el agua contaminada que probablemente está llegando a través de diferentes tipos de ríos a nuestras ciudades. Entonces, estás frente a un fenómeno que además no es solamente boliviano, ¿no? En Brasil es tremendo. Y en Brasil el Estado está entrando con fuerza para cerrar. Una vez que encuentran operaciones ilegales, las dinamitan. ¿Dónde crees que están viniendo todos estos cooperativistas, que en realidad no son cooperativistas, que son exploradores de oro, ¿no es cierto?, transnacionales? Pues como aquí el impuesto es bajísimo y el control del Estado es casi nulo, pues vienen a Bolivia, ¿no es cierto? Lo más increíble es que si tú buscas en cualquier buscador por el internet y ves cuál es el
país con mayores importaciones de mercurio, Bolivia está en primer lugar. Y obviamente Bolivia no consume todo el mercurio que importa, porque también sale de contrabando a los vecinos. Bien, Gonzalo, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge Luis. Buenos días. Buenos días. Bueno, ahí estaba Gonzalo Chávez, él es economista, nos ha acompañado a hablar acerca del oro. Y vean las implicaciones, ¿no? Es verdad lo que dice. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil ha decidido ponerse en serio la situación de controlar la selva amazónica. Él sí ha decidido que tiene que exterminar la minería, el narcotráfico, la tala de árboles ilegal. Y por eso está movilizando a su ejército para hacer eso. Y claro, los desplazados vienen a un lugar donde hay menos control. Y a raíz de eso, estos ilegales contratan a los cooperativistas. Las empresas chinas que quieren extraer de forma legal, digamos, el oro, pero les sale muy caro hacerlo de forma legal y formal, contratan a las cooperativas para poder extraer el oro. Entonces estamos ante una situación de un sector excesivamente mimado, con las mejores condiciones y que debería estar calladito. Pero no, están aquí secuestrando una ciudad. Así que ante una situación como esta no queda otra que fortaleza, no queda otra que mostrar la fuerza pública, demostrar el poder del gobierno. No queda otra, porque si les da el brazo a torcer, se van a agarrar del brazo, la cabeza y el cuerpo entero. Y no se puede permitir. Ante un sector que hoy está generando 3.000 millones de dólares como la actividad económica más importante del país, no le podemos seguir dando más beneficios. Tenemos que beneficiarnos todo de esos beneficios, porque se están yendo afuera. Nos estamos quedando sin la posibilidad de generar recursos a partir de ello. Y hoy más que nunca se necesita, porque hoy se necesita el ingreso de dólares para poder fortalecer nuestras reservas internacionales. Entonces, esta es una medida que debe hacerse. El presidente lo debe tener más que claro, porque el hombre es economista. Ahora le toca que sus asesores le ayuden con la fuerza pública del Estado a hacerse presente y a evitar a que nos sigan abusando a los ciudadanos. Bien, cerramos acá el tema. Continuamos con más.